El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches. Te estamos presentando el mismo día, pues como una excepción, el mismo día que hubo sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te estamos presentando este programa En Consecuencia. ¿Por qué? Por la importancia de los asuntos tratados y sobre todo por la urgencia de los asuntos tratados, por la temática de los asuntos tratados. El tema: resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE, el Instituto, considere los argumentos de los involucrados antes de emitir dictámenes consolidados de gastos de campaña de partidos políticos. Muy importante, muy interesante este tema y ya verás por qué. Y nos da mucho gusto recibir nuevamente en este estudio al licenciado Alejandro Olvera Acevedo, el secretario de estudio y cuenta en este tribunal en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, magistrado ponente de este asunto. Y por cierto, Alejandro, tú hasta cuenta diste de este asunto en la sesión de hoy. Sí, gracias, Carlos, nuevamente aquí en el programa y pues efectivamente es un asunto de la ponencia, se resolvió el día de hoy y estamos a la orden para los comentarios. Muchísimas gracias, Alejandro. Precisamente el magistrado Galván decía que el tema de la administración de los recursos otorgados a los partidos políticos, pues es muy importante, pero aparte novedoso, porque ya está en relación con la reforma electoral del año pasado. A manera de contexto, Alejandro, ¿por qué no nos platicas acerca de este recurso, de este asunto, marcado como SUPRAP 277/2015 y acumulados, que por cierto, entre todos los acumulados son más de 100, ¿no? Sí, efectivamente, el día de hoy la Sala Superior emitió sentencia en estos 107 recursos de 107. Apelación que se acumularon efectivamente a los 177 de la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, con relación a los dictámenes y las resoluciones en materia de fiscalización que emitió el Instituto Nacional Electoral. Pero decía sobre el tema la importancia del analizar la cuestión de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Es importante, pues si bien porque ya estamos a partir de un sistema, un novedoso sistema nacional electoral en el que hay diversas consecuencias respecto de la forma en que los partidos políticos van a informar sobre los ingresos y egresos, fundamentalmente en el caso concreto respecto de las campañas electorales. ¿Cuál es la importancia de este tema? Pues viene de un poco más allá. Los partidos políticos reciben recursos públicos de todos los ciudadanos, de todos fundamentalmente, de todos nosotros. Y en esa idea, pues tienen el deber de informar de manera detallada, de manera clara, de qué es lo que hacen con esos recursos, particularmente en una etapa que se vivió hace poco, que es la campaña electoral de este procedimiento electoral federal y los locales concurrentes 2014-2015. Eso es. Explícanos, Alejandro. ¿Llegan al INE los gastos de los partidos políticos? ¿Es así? Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral tiene entre sus atribuciones pues lo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Con relación a esto, los partidos políticos tienen el deber de informar qué es lo que hacen con los recursos que reciben, sea por el financiamiento público, que es el más importante, o a través del financiamiento privado, que debe ser conforme al sistema constitucional menor que el financiamiento público. Deben informar al instituto cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, en qué gastan los recursos que han recibido por estas dos vías y en concreto para el apartado de las campañas electorales, que es el tema vinculado a los asuntos que se resolvieron el día de hoy. ¿A qué conclusiones, grosso modo, las presuponemos, pero por favor
tú dinos, ¿a qué conclusiones debe llegar el INE con esta información que los partidos políticos deben hacerle llegar? Bueno, tiene que hacer el análisis primero a través de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, pues de los informes que le son presentados por los partidos políticos. La conclusión podría ser, en el caso de que los partidos políticos hayan informado, sobre los gastos que realizaron, hayan acreditado debidamente los egresos que tuvieron, pues a una conclusión sería la ideal, que los partidos políticos cumplieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, por supuesto las normas constitucionales en materia de fiscalización de ingresos y egresos, y que todo se llevó con normalidad. Con normalidad. Pero la otra posibilidad también es, y lo es frecuente, pues que no hayan informado de manera adecuada, que no hayan acreditado sus gastos de manera adecuada, y la conclusión pudiera ser efectivamente una sanción que les imponga el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por no haber cumplido con estos deberes que impone la Constitución y las leyes generales. Contablemente o hablando así como contadores, que no lo somos, pero bueno, los partidos políticos reciben lo que se llaman ministraciones o reciben dinero del erario público, por eso decimos es de todos nosotros el dinero. Y luego tienen que decirle al Instituto Nacional en qué van gastando ese dinero. O sea, un debe haber y un saldo. Eso es en conclusión lo que deben ellos hacer, los partidos. Sí, efectivamente, los partidos políticos, como decíamos, reciben financiamiento público, recursos públicos para tres vertientes. Una, la parte de gasto ordinario, la parte de gastos de campaña que digamos interesa. los gastos ordinarios, los de siempre, que salarios, que la luz, que la renta, etcétera. Efectivamente, para el sostenimiento ordinario del partido político. Ajá. Los de campaña, y para otras actividades específicas en materia de capacitación y algunas otras cuestiones de difusión que llevan a cabo los partidos políticos. De todo esto tienen, por supuesto, junto con los recursos de financiamiento privado, el deber de informarme al instituto qué es lo que hacen con estos recursos. Pero en este caso, en el caso de los asuntos, porque se puede decir los asuntos resueltos hoy, se refiere a gastos de campaña. Efectivamente, es a gastos de campaña, el informe que deben rendir los partidos políticos con motivo de la campaña del procedimiento electoral que está en desarrollo. De cada uno de sus candidatos. De cada uno de sus candidatos en el ámbito federal. Tuvimos elección de diputados federales al Congreso de la Unión, y en el caso de las entidades federativas, en los procedimientos electorales concurrentes, pues según sea el caso de gobernador, de integrantes al Congreso del Estado, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de integrantes de los ayuntamientos o jefes delegacionales en el caso del Distrito Federal. ¿Cómo hacen llegar los partidos políticos al INE esa información, Alejandro? Bueno, a través de sus representantes a la Unidad Técnica de Fiscalización. En la etapa de campaña se ha establecido, y es una de las novedades de la reforma constitucional y legal del 2014, que el tiempo para comprobar sus gastos se reduce para hacer más eficiente esto, y además, porque como se comentó también en la sesión, pues hay un efecto con relación a la validez o nulidad de una elección, pero deben entregar periódicamente, está establecido en la ley, los plazos para la entrega hasta la etapa final de la conclusión, unos días después de la conclusión de la campaña electoral, para entregar la documentación final a fin de comprobar precisamente pues los ingresos y egresos respecto de las campañas electorales. Físicamente, impresos, vía electrónica, ¿cómo es esta entrega, o puede ser de ambas formas? Bueno, aquí se estableció, y es otro de los problemas que se presentaron, la existencia en la ley y la normativa reglamentaria correspondiente de un sistema de fiscalización en línea, un sistema que implementó el Instituto Nacional Electoral, y con la posibilidad, es algo de lo que se analizó también, de que la información que pudieran presentar los partidos políticos hasta por 50 megabytes, pues fuera recibida por el sistema en línea. Pero estaba la otra posibilidad también, rebasado este
tope o esta cantidad en megabytes, la información tendría que presentarse con los requisitos establecidos en un manual y en la normativa específica de manera física. Claro. Ahora, por todo esto que nos estás comentando, hubo impugnaciones. ¿Quiénes impugnaron, Alejandro? ¿Y qué fue lo que impugnaron? Bueno, en estas 107 demandas de recursos de apelación que se resolvieron el día de hoy, se impugnaron diversas circunstancias. Por una parte, se impugnó que el instituto había emitido los dictámenes consolidados, las resoluciones en materia de revisión y con relación a las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados. O sea, los resultados que el INE obtuvo, podríamos decir, de ese procedimiento de fiscalización. Ese procedimiento. Ajá. Sí, que había emitido estos actos, había concluido sin haber resuelto diversas quejas que en materia de fiscalización por exceso en el tope de gastos de campaña habían presentado diversos sujetos, partidos políticos o candidatos en contra de otros partidos políticos o candidatos. Eso es. Sí, una de las causas fue esa. El instituto no resolvió, por supuesto, antes de o en el momento de emitir el dictamen y las resoluciones correspondientes, todas estas quejas que en materia de fiscalización fueron presentadas. Si no resolvió antes o de manera conjunta estas quejas, no tienen los elementos suficientes para emitir un dictamen consolidado adecuado que contemple todos los aspectos que deben estar comprendidos y no puede emitir tampoco resoluciones en materia de irregularidades detectadas en los dictámenes en materia de fiscalización. No estaría completo el trabajo si no se han resuelto todas estas cuestiones que están vinculadas directamente con el procedimiento de fiscalización. Eso es. O sea, quienes están impugnando, quienes están quejando, le dicen al INE, oye, tú ya cerraste prácticamente los casos, los asuntos, con tus dictámenes consolidados, pero resulta que a mí ni me has escuchado. Pues sí, no ha resuelto la queja que presenté y por tanto no puede ser completa la revisión que has realizado. Grosso modo, así se puede entender digamos, el planteamiento de este asunto. Esas son las quejas. No me escuchaste, no me oíste, mi queja no la tomaste en consideración, INE. Pues sí, no se resolvió. Puede que esté en trámite, pero no se emitió la determinación final para conocer si efectivamente hubo o no un rebase en el tope de gastos de campaña y que esto pudiera tener un efecto en el dictamen consolidado y en su caso en la resolución que emite el Consejo General respecto de las irregularidades. ¿Cómo podemos saber si ese candidato que fue denunciado en determinado distrito electoral o integrante para integrar a algún ayuntamiento o a gobernador pudiera haber rebasado o no el tope de gastos de campaña si no fue resuelta la queja que presentó algún otro sujeto legitimado para ello en materia de tope de gastos de campaña? Y la otra parte, conforme a lo que comentábamos, está establecida constitucionalmente a partir de la reforma constitucional del 2014, pues precisamente como causal de nulidad de la elección el rebase de tope de gastos de campaña en un 5% al establecido en la ley, o a partir de un 5%. O a partir de un 5%. Te voy a pedir que escuchemos estos promocionales en este programa, en consecuencia, y regresamos, precisamente para que nos hables un poquito más acerca de esta posibilidad que existe de que haya la nulidad en una votación y todas sus consecuencias. Por supuesto. Muchas gracias. Escuchamos estos promocionales. El licenciado Alejandro Olvera Acevedo, este día aquí en Consecuencia. Hola, soy Rodrigo Morales.
te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en consecuencia por hoy, solo por hoy, el mismo día que hubo sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa, no un día después, como siempre, sino hoy, el mismo día, por la importancia que nos está comentando el licenciado Alejandro Olvera Acevedo, que tienen estos más de 100 asuntos, que ayer pues los magistrados hicieron una explicación y después de los debates, pues se regresaron al INE. ¿Es correcto decir esto, Alejandro? Con el objetivo de que se resuelva todo lo referente a probables quejas o quejas que hay, y luego ya se regresen estos asuntos al tribunal. Bueno, la determinación de la Sala Superior fue en el sentido de revocar los dictámenes consolidados emitidos por el Instituto y las resoluciones en materia de fiscalización de la revisión de los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos, tanto en el procedimiento electoral federal como en los procedimientos locales concurrentes, para el efecto de que, entre otros aspectos, sean resueltas las quejas que comentábamos, para que el instituto pueda tener los elementos necesarios. Algunas otras cuestiones que deberá tomar en cuenta, todo se precisa en la sentencia ahora ya emitida, y con la finalidad de que emita dentro del plazo de 5 días contados a partir de que reciba la notificación de la sentencia, ¿qué será hoy, Alejandro? Nuevos dictámenes, probablemente, dependerá de la actividad, por supuesto, de los actuarios de este tribunal. Lo más probable es que sea el día de hoy. Y dentro de esos 5 días, pues emita nuevos dictámenes y emita nuevas resoluciones respecto de la revisión de los gastos en ingresos y egresos de los partidos políticos, de todo este resultado del procedimiento de fiscalización, para que, bueno, esté en aptitud de, en su caso, determinar las consecuencias jurídicas que todo esto tenga para el instituto, para los partidos políticos, para los sujetos involucrados. Cabe la posibilidad, no digo que sea, sino cabe la posibilidad de que haya en alguno de los asuntos efectivamente rebase de topes de campaña. ¿Nos puedes explicar, Alejandro, ese porcentaje, ese 5%, en qué consiste y en qué repercute el rebase en los gastos? Sí, comentábamos como causal de nulidad de la elección establecida conforme a la reciente reforma en materia electoral, pues establece el rebase de topes de campaña a partir del 5% del tope establecido para cada una de las candidaturas. Es decir, perdóname que te interrumpa. A ver, yo te di 100 pesos
para tus gastos de campaña. Te fuiste a 105. ¿Hasta ahí estás dentro de la ley? Podríamos decir, hay diversas circunstancias que se tienen que tomar en cuenta para todo esto, efectivamente. Pero en general estaría dentro del margen de lo establecido correcto en la ley. Pero si ya rebasas el 105, entonces si ya estás el 105.1, ya estás fuera. Pues estaríamos ante la posibilidad de que pudiera declarar la nulidad de la elección. Deben tomarse otras circunstancias, por supuesto, pero ya partimos de una idea de que este rebase es determinante para el resultado de la elección, y pues una de las consecuencias podría ser efectivamente la declaración de nulidad de la elección, que va a afectar obviamente no solo a los partidos políticos y candidatos que participaron en la jornada electoral o en todo el procedimiento electoral, sino a la ciudadanía, que tendrá nuevamente que llevar a cabo este ejercicio del voto el día en una jornada electoral extraordinaria, con todas las consecuencias jurídicas y económicas que esto implica también. Sí, es decir, si se declara la nulidad, se tiene que convocar a una extraordinaria. Se tiene que convocar a una elección extraordinaria, insisto, con todo lo que ello implica. Sí, pues sí, porque cuesta tiempo, porque en el caso de los diputados, todo tiene que quedar, digamos, resuelto, todo tiene que quedar listo antes del 1 de septiembre. Sí, precisamente faltan diversas fases en el procedimiento electoral. El Instituto Nacional Electoral, después de todo esto, tendrá que llevar a cabo la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que es lo que falta. Esto a más tardar alrededor del día 23 de agosto. Y está la posibilidad, por supuesto, de que del resultado de esta asignación pues se generen impugnaciones y la Sala Superior tenga que resolver los recursos de reconsideración que se promuevan para controvertir precisamente la asignación de diputados por el principio de representación proporcional que haga el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Todo debe estar conforme lo establece la ley 3 días antes de que se instale el Congreso. 3 días antes. 3 días antes. El periodo ordinario inicia el 1 de septiembre, como comentas. Pues 3 días antes de esto debe estar concluido el 28. Todo lo relativo, alrededor del 28, todo lo relativo a la elección de diputados federales por ambos principios, pero esto solo pensando en la elección federal. Están también las elecciones concurrentes en los que los institutos electorales o en general denominados organismos públicos locales electorales involucrados pues tendrán que llevar a cabo el trabajo para concluir con todas estas fases del procedimiento electoral. En conclusión, el proyecto que presentó la ponencia del magistrado Galván, ponencia a la que tú perteneces, en concreto, ¿qué es lo que soluciona o qué es lo que dictamina o qué es lo que sentencia el día de hoy? Sí, como comentábamos, se propuso a la sala por el magistrado Galván, pues lo que fue aprobado ya efectivamente es sentencia, y lo que se resuelve es revocar, como decíamos, los dictámenes consolidados que emitió el Instituto Nacional Electoral a través de sus órganos, y también revocar las resoluciones que se generaron, que fueron aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a partir de la revisión de las irregularidades que se encontraron en los dictámenes consolidados de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos con relación a las campañas electorales derivadas de los procedimientos electorales federal y los locales en las entidades federativas con procedimientos concurrentes. Se revoca esto para que, como decíamos, el instituto resuelva, entre otros aspectos, resuelva las quejas que no ha resuelto en materia de fiscalización por presunto rebase de tope de gastos de campaña, resuelva también una queja en la que había determinado desechar, y la sala determinó que debe resolver esta queja también, y tomar diversos aspectos como los relativos a lo que comentábamos de la presentación de comprobación en línea. Si rebasa estos 50 megabytes, pues debe tomar en cuenta
todos los elementos que le hayan aportado los partidos políticos, aun cuando haya sido en soporte físico documental, para estar en aptitud de verdaderamente armar un dictamen. Un dictamen consolidado que abarque todos los aspectos que deban ser considerados para emitir dictámenes consolidados completos, emitir resoluciones completas que permitan tener pues la realidad jurídica de lo que fueron los gastos de los partidos políticos en estas campañas electorales federales y locales. Dictámenes consolidados que involucren todo lo que deben involucrar, incluyendo las quejas de quienes están precisamente en desacuerdo con esos dictámenes consolidados que ha emitido en primer momento el INE. ¿Sí es así? Sí, efectivamente, que considere todos los aspectos. En el proyecto se detallan todas las consecuencias, en la obra sentencia se detallan todas las consecuencias y todos los aspectos que deben tomarse en cuenta para las cuestiones de prorrateo respecto de las campañas, considerando todos los aspectos los lineamientos que están establecidos en la propia ley y en los reglamentos para que se tenga el resultado final de la fiscalización de las campañas políticas de este procedimiento electoral. El tema en este programa resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE considere los argumentos de los involucrados antes de emitir dictámenes consolidados de gastos de campañas de partidos políticos, es decir, un debe, un haber y un saldo. Y no que vayan a decir por ahí algunos, debe, haber y no hay. Pues efectivamente. Así es. Alejandro, hace un rato mencionabas algunas frases que evidentemente nos involucran a todos. ¿Esto por qué es interesante? ¿Por qué es importante? El ciudadano, en primer lugar, debe saber en qué se gastó. Tenemos derecho a conocer en qué andan nuestros dineros. Por otra parte, también la ciudadanía, si bien no todos, pero parte de ella, se va a ver afectada en un momento dado que haya alguna elección extraordinaria. Sí, por supuesto, partimos de esa idea. Los partidos políticos, todas las instituciones públicas y los partidos políticos que son entidades de interés público conforme a la Constitución, pues reciben recursos públicos, financiamiento público. Tienen el deber, como todos los que están en esa situación, de utilizar recursos públicos e informar lo que se hace. Informar en qué gastaron los recursos que los ciudadanos, pues en la forma que está establecida en la Constitución y en la ley, todos los mexicanos aportamos para el sostenimiento de este país. Si reciben recursos públicos, tienen el deber de rendir las cuentas claras, precisas, veraces de todo lo que hacen con estos recursos. Sin dudas. Sin dudas. Exacto. Sí, en estos procedimientos, por eso está establecido que una vez que se emiten los dictámenes consolidados, que se determina si hay irregularidades que no comprobaron adecuadamente, que no comprobaron los gastos, que excedieron el tope de gastos de campaña o que excedieron en los recursos, pues estará la consecuencia jurídica que está establecida en la ley. Perdón, Alejandro, una vez que el INE en estos 5 días que tiene, vamos a partir a suponer que se parte de hoy viernes 7, sería sábado, domingo, lunes, martes, miércoles 12. Ahí es cuando tiene que el INE regresar ya los dictámenes consolidados al tribunal. No, tiene que emitir, esto es parte del procedimiento de fiscalización. La comisión de fiscalización tiene que aprobar los dictámenes que emita la unidad técnica de fiscalización precisamente y los proyectos de resolución. Después de esto, que la comisión de fiscalización apruebe, lo remite para que sea el Consejo General el que en pleno del Instituto Nacional Electoral, por supuesto, apruebe en su caso los dictámenes consolidados y las resoluciones en las que se haya hecho la revisión de las irregularidades. Estas resoluciones podrían implicar, depende de lo que resulte de todo esto, del análisis que haga de todo lo que debe involucrar esta revisión,
pues determinará en su caso las sanciones establecidas para los partidos políticos por las irregularidades que encuentre en los dictámenes consolidados. ¿Y cuándo llegarían aquí entonces? Bueno, el Consejo General tendrá que informar al tribunal de las resoluciones que emita, pero la posibilidad de que esto sea nuevamente conocido por la Sala Superior, pues será en función de que se presenten nuevas impugnaciones al dictamen y a la resolución que resulte de la revisión de los dictámenes, las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados. Si nuevamente los sujetos de derecho que están legitimados para ello, los partidos políticos, los ciudadanos en los casos en los que están, presentan demandas de recursos de apelación para controvertir el dictamen consolidado o la resolución respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados, las sanciones que se imponen en estas resoluciones, pues estará en posibilidades la Sala Superior de conocer y resolver las nuevas impugnaciones. Es que los tiempos son cortísimos, por eso te hago estas preguntas, porque pues hace un rato nos hablabas del día 20, 21, 23, a más tardar de agosto, cuando ya debe estar pues prácticamente resuelto todo, para que 3 días antes del 1 de septiembre, que es cuando deben tomar posesión los diputados, pues ya no haya duda de nada. Si esté resuelto todo lo relativo a la elección de diputados al Congreso de la Unión. Muy bien. Pues Alejandro, muchísimas gracias por esta explicación. Te lo agradecemos mucho. No hay de qué, ya estamos a la orden. Muchas gracias. El licenciado Alejandro Olvera Acevedo, nuevamente tuvimos el gusto de recibirlo en este estudio. Y el tema, este viernes 7 de agosto, resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE considere los argumentos de los involucrados antes de emitir dictámenes consolidados de gastos de campaña de partidos políticos. Ahora sí, ya le entendimos por qué dice lo que dice el tema. Gracias nuevamente, Alejandro. Y gracias a nuestros ingenieros, sobre todo gracias a ti por tu paciencia. Y bueno, siempre te esperamos con el objetivo de ahondar más en los temas electorales y así elevar precisamente nuestra cultura electoral en todos nosotros, en la ciudadanía. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.